Revisando por Twitter el otro día me encontré justamente con este tweet. No creo que sea necesaria mayor explicación, pero sí nos llevó a una pregunta para hacer este video. ¿Realmente necesitamos más tranvías? O bueno, reformulemos la pregunta. ¿Por qué nuestras ciudades necesitan revivir a sus tranvías? Pues en este video toca hablar de por qué es importante la reactivación de estos sistemas tranviarios que nuestras ciudades dejaron décadas atrás. Los únicos 3 ejemplos latinoamericanos, eso sí, bastante buenos, y el modelo francés que ha hecho revivir a sus ciudades pequeñas y medianas gracias al llamado transporte público del siglo XXI. Esto es Urbanópolis, y bienvenidos. Lamentablemente tenemos que empezar el video mencionando que nuestras ciudades ya tuvieron sistemas de tranvías en el pasado. De hecho, muy probablemente la tuya lo haya tenido. Y es que en una comparación que podría ser un poco como ¿qué fue primero? ¿El autobús o el tranvía? Aunque parezca demasiado obvio, las ciudades basaron sus primeros sistemas de transporte urbano justamente en los tranvías, allá a finales del siglo XIX o principios del XX. En México, ciudades que hoy ni siquiera tienen un sistema de transporte decente como Tampico, Aguascalientes, Nuevo Laredo, que incluso cruzaba la frontera entre los dos Laredos, o la zona metropolitana de La Laguna, tuvieron sistemas que no eran nada despreciables y por supuesto ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla y obviamente la Ciudad de México también contaron con una extensa red. De hecho, la Ciudad de México y Veracruz serían los últimos en confiar en su sistema de tranvías, pues todavía hasta principios de los 80 recorrieron las calles de la capital mexicana y del puerto. Por otro lado, otras ciudades en América Latina como Bogotá, Buenos Aires, Río de Janeiro, La Plata, San José, Montevideo y en serio muchas ciudades más también tuvieron en algún punto de su historia una red de tranvías. Estos fueron lo bastante convenientes, cómodos y eficientes para las ciudades no tan grandes y lo suficientemente densas de esas décadas en todo el mundo. Si querías tener transporte público, el tranvía era la norma en aquel tiempo. Pero entonces, ¿qué pasó? Naturalmente los tranvías fueron sustituidos eventualmente por la introducción de autobuses y los mismos autos que empezaron a ganar terreno en la movilidad de las ciudades. En algunos casos también ya no suplían la demanda suficiente para las grandes urbes que después fueron sustituidos por metros u otros transportes masivos. Y también la esperada por todos. Simplemente se dejaron en el olvido irónicamente como ejemplos de transporte público anticuado u obsoleto para las ciudades. Con solo algunos ejemplos que medio sobrevivieron de las antiguas redes como el tren ligero de la Ciudad de México o el premetro de Buenos Aires. Aunque como has visto el tranvía todavía no ha muerto ni en el mundo como tampoco en América Latina. De hecho, actualmente 3 ciudades pueden presumir de tener un transporte público que en los últimos años ha tomado un segundo impulso y ha logrado revivir. Río de Janeiro, Medellín y la que fue el motivo para este video, Cuenca en Ecuador, recientemente han inaugurado líneas de tranvías modernos en sus ciudades. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿son los tranvías todavía una buena opción para nuestras ciudades? Bueno, de hecho, la respuesta es sí, así que pasemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué necesitamos más tranvías en nuestras ciudades? Pues además de estos ejemplos, la respuesta parece estar en el país con más sistemas modernos de tranvías en todo el mundo: Francia. Durante la segunda mitad del siglo pasado, Francia también les hizo el feo a los tranvías que, de hecho, a diferencia de sus vecinos tradicionalmente más enfocados en estos, como Alemania, Suiza o Italia, el país galo no tenía más que unas cuantas redes que afortunadamente habían sobrevivido en las ciudades de Saint-Étienne, Marsella o Lille. Así que Francia es perfecto para ejemplificar cómo revivir a los tranvías urbanos, pues con una historia similar de dejadez y olvido al igual que en América Latina, a mitad de los 70s el entonces ministro de Transportes Marcel Cavaille, viendo la política del entonces también presidente francés Georges Pompidou de tenemos que adaptar las ciudades a los automóviles, envió cartas a las 8 áreas metropolitanas más grandes de Francia sin sistemas masivos, animándolas a reintroducir los tranvías como medio de transporte. Esta curiosa manera de invitar a las ciudades, si bien no tuvo efecto hasta años después, en 1985, Nantes se convertiría en la primera ciudad francesa en reincorporar los tranvías urbanos, y solo 2 años después, en 1987, Grenoble también la seguiría. Desde entonces los tranvías en el país no han parado de aparecer tanto en sus ciudades más grandes como en las realmente pequeñas, y se han convertido en el sistema articulador de muchas de estas o en complementario en otras que ya contaban con algún sistema masivo como metro o similares. Actualmente 29 ciudades tienen tranvías
y lo más curioso es que la gran mayoría de estos han sido construidos a partir del nuevo milenio. ¿Y qué tiene de especial estos tranvías franceses? Si aunque los renacieron países como Canadá o Estados Unidos ya tenían redes de este lado del charco, y como hemos dicho, los vecinos de Francia no los dejaron en el olvido como ella. Pues el éxito tranviario de Francia es entendible por 4 aspectos. El primero de ellos es que vino a ocupar un espacio intermedio entre los autobuses y los sistemas pesados ferroviarios. Es decir, el tranvía en muchas ciudades reemplazó los corredores donde los autobuses circulaban más llenos, teniendo la ventaja que en estos podían acomodar a más usuarios, en un menor espacio. Por ejemplo, muchos de los tranvías franceses tienen la misma capacidad de 2 o 3 autobuses articulados en un solo convoy. La segunda tiene que ver un poco con lo anterior, y es que es muy común en prácticamente cualquier ciudad de este lado la creencia que para tener un sistema masivo de transporte se deba cumplir con una población específica o cierta densidad. Y aunque tiene algo de cierto lo de la población, pues de hecho Francia podríamos decir que descubrió que para tener una red óptima de tranvía, la población adecuada debe estar entre los 200.000 y 500.000 habitantes. Con el segundo aire de los tranvías se dio la oportunidad justamente a que ciudades medianas o pequeñas que de otro modo no podrían disfrutar de un transporte público de calidad, lo tuvieran. Por ejemplo, gracias a la experiencia de construcción, ciudades como Besançon lograron tener su propio tranvía por tan solo $17 millones por kilómetro. O Auvin, de apenas 50.000 habitantes, también puede presumir una línea ahora. Por poner en comparación, esto es lo que han costado algunos de los BRT en México y América Latina, que podrían compararse en coste y bueno, imagínate si estas líneas fueran en realidad una de tranvía. Porque no solo se quedaron en las ciudades medianas, pues por ejemplo, en París funcionan como sistema complementario para el metro y ferrocarriles de la capital y sus suburbios, acercando a las poblaciones de la periferia a estos medios más rápidos y masivos. La tercera es que realmente los tranvías franceses tuvieron poco que ver con los antiguos. Y es que si antes se trataba de tender vías por ciertas calles, cosa que los llamados streetcars o la versión norteamericana de los tranvías estadounidenses o canadienses todavía hacían, en Francia optaron por la separación total del derecho de vía. Algo así como los BRTs que podemos ver acá. Esto hizo que en realidad mejoraran la capacidad y el rendimiento del tranvía con apenas poco. Y de ahí que la vista típica de un corredor tranviario en Francia se haga una como esta, donde se pueden ver perfectamente cómo los tranvías, aunque todavía comparten en algunas secciones el espacio con los autos, por otras corren totalmente separados por calles peatonales, bulevares o incluso en su propia vía al lado de las vialidades. Por último, no solo se trató de capacidades y costos, sino también justamente de la mejora urbana con la entrada de los tranvías, pues cada que se construía una nueva línea, con ella venía la renovación de las avenidas, calles y plazas por donde pasara, adaptándolas para una mejor convivencia entre el transporte público y los peatones o ciclistas. Los tranvías en Francia mueven ahora más de 3 millones de pasajeros por día, más que sus similares en Estados Unidos o Canadá, que incluso son más costosos que los franceses. Pero bueno, ahora hablemos de los ejemplos latinoamericanos que de hecho aprendieron muy bien del modelo francés. En 2016, Medellín y Río de Janeiro inaugurarían sus respectivas líneas de tranvías modernos, siendo el de Medellín bastante peculiar, que explicaremos en un rato. Y para 2020, Cuenca en Ecuador haría lo propio. Estas ciudades son las únicas en toda la región que cuentan con un ejemplo similar a lo implementado en Francia, y de hecho, cada una aprendió algo de esta. Por ejemplo, la primera en inaugurarse solo por unos cuantos meses, el tranvía de Medellín, sirve como alimentador al metro de la ciudad. Lo interesante en esto es que la ciudad dejó de lado por un momento al BRT tan incrustado en Colombia y optó mejor por un tranvía para conectar a la montañosa ciudad, que de hecho por esto mismo el tranvía de Medellín tiene la peculiaridad de ser tan diferente al resto, utilizando una tecnología llamada Translor justamente de origen francés, que consiste básicamente en un tranvía neumático guiado por un solo riel, lo que permitió funcionar con las tremendas inclinaciones de la ciudad y a la vez regenerar, peatonalizar y dar una opción digna de transporte para el oriente de la ciudad. El segundo en reaparecer fue el BLT de Río de Janeiro, listo para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Este tranvía vino a conectar el centro, la estación central de trenes y el aeropuerto de Santos Dumont en 3 líneas. La primera de ellas reemplazando la antigua autopista urbana perimetral y recuperando el espacio público tanto para el tranvía como para peatones. Espacios que habían estado décadas bajo la sombra de esa feísima autopista, tal y como lo vimos más a fondo en este video. Y por último, tal vez la ciudad más sorprendente, Cuenca, Ecuador,
di un golpe sobre la mesa recientemente para decir que las ciudades medianas también pueden tener un buen sistema de transporte público más allá de los autobuses articulados en América Latina. La pequeña ciudad de poco más de 300,000 habitantes inauguró recién en 2020 su línea de tranvía, línea que tomó muchas de las características de los modernos tranvías franceses y que se convirtió en la columna vertebral de la pequeña ciudad ecuatoriana. Estas tres ciudades nos han enseñado que tanto un buen transporte como espacios públicos para las pequeñas y medianas ciudades son perfectamente posibles. Por supuesto, muchas cosas son mejorables y tampoco es que un tranvía mejore por arte de magia una ciudad de la noche a la mañana. De hecho, hay que ser bastante específicos para advertir que este no es un sustituto de metros o ferrocarriles cuando son necesarios, pero sí perfectamente otra buena opción a los BRTs y trenes ligeros que siempre vemos en nuestras ciudades. Visto lo visto, por lo menos 35 zonas metropolitanas y otras tantas más en México podrían perfectamente revivir sus tranvías si tomáramos en cuenta las similitudes de población que Francia encontró para un funcionamiento óptimo de una red. Como sabremos, la gran mayoría de ellas ni siquiera tiene un transporte público en condiciones aceptables. Y claramente no solo las pequeñas y medianas, pues como habremos visto el tranvía también está hecho para las grandes metrópolis según sea el caso. Así que las grandes capitales harían bien en volver a desempolvar a sus tranvías y proyectos que quedaron en el olvido, como la Ciudad de México. Tanto la experiencia francesa como los pocos pero muy buenos ejemplos latinoamericanos, especialmente el de Cuenca, nos sirven para darnos cuenta de que las ciudades pequeñas y medianas también merecen y de hecho pueden tener un transporte público de calidad. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte y dejar un like, y responde acá abajo. ¿Qué ciudades crees que son perfectamente compatibles para un tranvía en tu país? Hasta la próxima.